Ahí estamos. Volvemos. Bueno, vamos a ver la parte de cinemática. Yo no sé, bueno, ya vamos a ver cómo avanzamos, si vemos simplemente un solo movimiento o dos. Lo que vamos a ver primero ahora, que es importante que lo tengan en cuenta, son algunas definiciones o algunos conceptos básicos que son característicos o propiedades de cualquier movimiento, ¿no? Primeramente la cinemática, que es lo que es el nombre de la unidad que estamos viendo ahora, que es la parte de la mecánica, digamos, una parte de la física, que se estudia la descripción del movimiento de los cuerpos. ¿Cómo se mueve un cuerpo? Obviamente, para que un cuerpo se mueva, indudablemente ustedes, si quieren que una pelota se mueva, le van a tener que pegar una patada o algo así, o darle una fuerza, un impulso. La cinemática no estudia quién causa el movimiento, también sería la fuerza, etc. Simplemente estudia el movimiento por sí sola, sin interesarle quién produce ese movimiento. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, perdón, en la unidad siguiente, que es dinámica, donde ahí sí ya vamos a ver quiénes son los que producen o por qué, digamos, son las fuerzas. Otro concepto que tiene que ver con lo que es movimiento, nosotros simplemente vamos a ver los movimientos más simples, que son los movimientos rectilíneos, un poco como el nombre lo indica, son aquellos que se desplazan o se mueven en línea recta. Puede ser tanto horizontal o vertical, pero siempre el movimiento es en una recta, el más simple. Y después otro concepto que es fundamental para hablar de movimiento es el sistema de referencia. Es necesario siempre que hablemos de movimiento hacerlo con respecto a un sistema de referencia que es un punto en el cual se coloca un observador. No siempre vamos a estar en movimiento y eso va a depender de un sistema de referencia. Por ejemplo, si uno está en un auto sentado y el auto se está desplazando y yo coloco el sistema de referencia en el auto, obviamente la persona va a ver que no se desplaza, no se mueve, porque está justamente en el sistema de referencia. En cambio, si el sistema de referencia está en la puerta de mi casa y yo veo que pasa el auto, obviamente voy a notar que hay un cambio con respecto al sistema de referencia. Entonces, es muy importante para poder entender si algo se está desplazando, se está moviendo, definir con respecto de qué. Sistema de referencia. Ese se llama sistema de referencia, que es donde se coloca el observador, en el cual realiza todas las mediciones de posición y de tiempo. Acá estamos viendo un ejemplo de un sistema de referencia. Generalmente los sistemas de referencia los vamos a hacer con un sistema de ejes ortogonales, digamos una abscisa y una ordenada, y generalmente en la intersección de esos dos ejes va a estar el observador. Acá tenemos un cuerpo o una partícula que se va a desplazar en el tiempo sobre un eje recto. Obviamente, si yo estoy en la intersección de estos dos sistemas, en el observador acá, voy a ver que el cuerpo o la partícula se está alejando con respecto al observador que está en el origen. Pero, por ejemplo, en el caso siguiente, vamos a tener el mismo sistema de referencia, el observador está acá en el origen, y voy a ver yo que el cuerpo también se mueve, pero se me está acercando. Por eso es importante
el sistema de referencia para poder definir lo que es posición, lo que es tiempo y cómo es el movimiento del cuerpo en todos estos casos. Y algo importante que tiene que ver para entender si un cuerpo está en movimiento o no es la posición. Entonces, sistema de referencia lo vamos a necesitar donde vamos a ubicar el observador y sobre el cual vamos a hacer cualquier medición. Y la posición viene dada por su coordenada, en el caso que se esté moviendo sobre un eje X, por ejemplo, sobre la coordenada sobre ese eje. En este ejemplo, también tenemos un sistema de referencia, el observador está en el origen, y nosotros podemos tener sobre el movimiento rectilíneo que tiene el cuerpo, que puede estar graduado en metros, kilómetros, centímetros, dependiendo de la longitud que tenga el cuerpo. A medida que se va desplazando, yo lo que voy observando es que va tomando diferentes posiciones. ¿Está bien? Es decir, en un tiempo, si yo tengo un cronómetro, en un tiempo cero va a estar en cero en el origen, y a medida que se va desplazando, toma 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, etc. Cada uno de estos, de 1, 2, 3, 4, 5, es la posición que va a tener el cuerpo en distintos tiempos. Entonces, posición está dada por su coordenada en el eje X. Esto recuérdenlo porque esto es fundamental para definir después si un cuerpo se está en movimiento o no está en movimiento. Bueno, acá son conceptos que para nosotros por ahí van a parecer recién un poco lo que hablamos, Eduardo, entre velocidad media y promedio. Acá trayectoria, distancia y desplazamiento, que parecen todos parecidos. Acá hay un ejemplo de un estudiante que quiere ir desde una parada hasta el colegio, ¿sí? Está en una posición inicial y una posición final, donde la línea azul es la trayectoria, que está dada por, obviamente, cada puntito de acá va a ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, etcétera, dada por la posición y que me va a definir la trayectoria. Si cada punto de esa curva me va a dar la trayectoria. La distancia es la longitud de ese segmento. Es decir, si este segmento en azul, esta curva, yo la estiro, me va a dar la distancia recorrida. Y el desplazamiento viene dado como una diferencia vectorial entre la posición inicial y final. Para nosotros, esto va, básicamente, por eso digo que se va por ahí, se puede ya confundir, porque nosotros, considerando que vamos a trabajar lo hago que dejamos. Ahí está, Eduardo, la pantalla en blanco, ¿no? Sí. Correcto, Sergio, correcto. Yo le decía recién que si estábamos en un punto A o en una posición 1 o inicial y me iba a esta posición final, uno podría hacer, digamos, podría hacer si quiere hacer por cuadra, me vengo hasta la esquina, voy a la otra cuadra, voy así, vengo así, así. Esta sería la trayectoria. Si yo estiro toda esta longitud, digamos, me va a dar un segmento que sería este largo, que sería la distancia recorrida. Y después teníamos el desplazamiento, que era la diferencia entre el punto inicial y final.
Como nosotros en general vamos a trabajar en movimientos rectilíneos mucho más simples, vamos a comenzar de este punto, el inicial, o la posición final, y la posición final acá. Por lo tanto, estos tres que estamos viendo acá, que es trayectoria, distancia y desplazamiento, van a coincidir en su magnitud. ¿Está bien? Porque si uno hiciera el azul, voy de acá hasta acá, en línea recta, la distancia sigue siendo la misma y la diferencia entre el punto inicial y final es la misma, es coincidente. Entonces, por ahí se puede prestar a confusión hablar de trayectoria, distancia o desplazamiento, si bien el desplazamiento es un vector y las otras magnitudes son escalares, pero a nivel de módulo, los tres serían coincidentes cuando el cuerpo comienza en el origen y se desplaza a lo largo de la línea recta. Por ahí lo usamos como análogo, aunque no lo son. Entonces volvemos a la presentación. Entonces, recuerden, lo que voy a ver ahora es que recuerden posición, recuerden, es la ubicación que tiene, es decir, la coordenada que tiene sobre el eje X a medida que el cuerpo se va desplazando. 1, 2, 3, esa es la posición. Entonces, fíjense lo que es el movimiento. Para que exista movimiento tiene que haber cambio de posición. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en X igual a 0 y pasa el tiempo y sigo en X igual a 0, la posición no cambia. Por lo tanto, no me estoy moviendo o estoy quieto. En cambio, si en un tiempo, a las 10 horas, estoy en X igual a 0 y son las 11 y caminé una cuadra, ese cambio de posición, que va a ser de 0 a 100 metros, va a implicar un cambio de posición y eso implica que el cuerpo o la partícula se está moviendo. Pensé que estaba... No. Rapidez, y acá empezamos ya con los conceptos relacionados a la cinemática. La rapidez es la distancia recorrida sobre el tiempo transcurrido. Es decir, yo estaba en una posición y luego un cierto tiempo me cambié de posición. La distancia recorrida entre el punto final y el punto inicial sobre el tiempo empleado me va a dar la rapidez promedio. Esto es recuerden que la distancia es una longitud, es una magnitud escalar y el tiempo obviamente es un escalar, por lo tanto la rapidez promedio es una magnitud escalar. Y la velocidad tiene que ver con el desplazamiento. El desplazamiento entre dos posiciones y el tiempo transcurrido. Y acá viene un poco que por ahí son conceptos que parecen similares, se los utiliza por ahí en forma como sinónimos o análogos. Si alguno quiere entrar, me parece... Sí. Son conceptos análogos que tienen, digo, análogos y uno podría prestarse a confusión y que a veces por ahí, dependiendo del tipo de movimiento, se pueden utilizar con cierta analogía, pero
Recordemos que rapidez es un escalar y velocidad es una magnitud vectorial, es decir, tiene asociado no solamente la magnitud, sino también dirección y sentido. Por ejemplo, si uno va en este caso, supóngase que este auto tiene la misma velocidad que este. Los dos tienen la misma rapidez, 50 kilómetros por hora, pero la velocidad es distinta, porque la velocidad de este es 50 hacia el eje positivo y este 50 hacia el eje negativo, o si quieren hacia el norte o hacia el sur. Entonces, la rapidez tiene que ver con un escalar, me da lo mismo, y la velocidad tiene que ver con una magnitud vectorial. ¿Cómo será un poco la confusión de que uno en el velocímetro del auto le dice velocímetro, pero en realidad lo que mide el velocímetro del auto es rapidez? ¿Se entiende? Digamos, si yo estoy viajando supóngase que en el origen fuera Mercedes y acá al final fuera San Luis, el auto estaría indicando la rapidez cuando me voy. Pero si vuelvo, es decir, si me tapa los ojos y yo veo solamente el velocímetro, no voy a saber si me estoy yendo de Mercedes a San Luis o de San Luis a Mercedes. Simplemente viendo el velocímetro no lo voy a saber. Eso me lo va a dar la velocidad, que es una magnitud vectorial. En este ejemplo que teníamos aquí, donde teníamos el cuerpo que iba desde la posición inicial a la posición final, dijimos que teníamos esta trayectoria azul, que era la trayectoria en la cual se desplazaba. La longitud de esa trayectoria, que era el largo, digamos, si yo estiraba ese segmento, me daba la distancia, que eso es un escalar. Obviamente, para ir de x0 a la posición final, acá voy a comenzar en un tiempo inicial y voy a tardar en un tiempo final. Entonces, ¿cómo se mide lo que vimos recién? ¿Cómo se medía o se definía rapidez? Rapidez es la distancia, es decir, la longitud de ese segmento, sobre el tiempo empleado. Sería el t final menos t inicial. Y después teníamos desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento era un vector entre la posición inicial y final, que es este segmento, y ahí sí vamos a definir como velocidad, que es un vector, a la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Acá lo que quiero que vean, que es muy usual en cinemática o en cualquier otro tipo de movimiento, es trabajar con diferentes representaciones que son muy útiles a los efectos de visualizar un movimiento. Lo que van a ver acá, y que ustedes por ahí lo han trabajado, son diferentes formas y todos indican exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tengo? Un cuerpo que se va a desplazar o se va a mover. ¿Cómo sé que se va a mover? ¿Por qué? Porque recuerden que este es un eje rectilíneo, por lo tanto, si se mueve va a ser un movimiento rectilíneo a lo largo de una recta, y si este cuerpo, a medida que pasa el tiempo, va tomando diferentes posiciones, es decir, coordenadas en X, 1, 2, 3, 4, si toma diferente o la posición cambia en el tiempo, voy a decir que el cuerpo se mueve. Si el cuerpo está acá en 0, a las 10, como dije recientemente, a las 11 está en 0, a las 12 está en 0, a la 1 está en 0, obviamente no hubo un cambio de posición y simplemente puedo deducir que el cuerpo no se movió o estuvo quieto. Entonces, para que exista movimiento, tiene que haber cambio de posición. Indudablemente el cambio de posición implica también un cambio de tiempo. No puedo estar en el mismo tiempo en dos posiciones distintas. Entonces, esto es una representación, es como si ustedes tuvieran
en la puerta de su casa y caminan hasta el supermercado. Entonces, a medida que van caminando, yo voy viendo la distancia recorrida o la posición en cada tiempo. Yo podría ir anotando en una tablita, como está puesto acá, la posición del tiempo. Es decir, yo en un tiempo cero estoy en la puerta de mi casa, en cero. A los 5 minutos estoy en la esquina 50 metros. A los 10 minutos estoy a la cuadra 100 metros. Y a los 15 minutos llegué al supermercado 150 metros. Entonces, en la tabla es exactamente lo mismo que lo que voy a estar viendo acá. Y lo que van a ver acá es una representación muy usual también, que es tiempo o posición. Es decir, lo que estoy graficando es esta tabla de valores, tiempo o posición, donde tiempo lo grafico en abscisa y la posición en ordenada. Fíjense, ahora vamos a hacer que el cuerpo se desplace, es decir, que vaya avanzando, y fíjense los diferentes tiempos. Yo acá voy a tener un cronómetro y lo voy a alargar, es decir, lo voy a tener en cero y a medida que el cuerpo arranca va a ir tomando diferentes tiempos. En 2 segundos, en 3, en 4, en 5. ¿Qué significa? Que en tiempo igual a cero estaba en cero. Cuando pasó un segundo estaba en 1 metro, por ejemplo. A los 2 segundos en 2 metros, en 3 segundos los 3 metros, etc. Esta información es la que pusimos en la tabla. Para 0 segundos estaba en cero, en el origen. Cuando pasó 1 segundo estaba en 1 metro, por ejemplo. Cuando estuvo en 2 segundos, en 2 metros, etcétera, etcétera. Después, esta misma información la vuelco en un eje o un sistema de ejes ortogonales, posición-tiempo, donde el tiempo va en el eje de las abscisas y la posición ordenada, donde también represento 0, 1, todos los tiempos, y acá todas las posiciones, y después busco las intersecciones de tiempo-posición. Eso me va a dar puntos, y uniendo todos los puntos me da una recta. Ya vamos a ver que este tipo de funciones, como la recta, me da idea del tipo de movimiento. Es decir, yo viendo una gráfica, esta gráfica, por ejemplo, yo sé cómo se está moviendo el cuerpo. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver los distintos movimientos, que no solamente tenemos posición-tiempo, sino tenemos velocidad-tiempo o aceleración-tiempo, y simplemente viendo las gráficas vamos a analizar cualquier, o podemos deducir cómo es el movimiento a partir simplemente de ver una gráfica. Entonces, este tipo, recuérdense que ustedes pueden ver los movimientos de cualquier forma, como lo están viendo acá, y es exactamente lo mismo. La recta, la tabla o esta gráfica representan exactamente el mismo movimiento. Simplemente son formas distintas de representar ese movimiento. Acá un poco lo que vamos a tratar de ver el concepto de velocidad, trabajando con, recuerden, rapidez en la distancia sobre el tiempo, que es un escalar, y la velocidad del desplazamiento sobre el tiempo. Supónganse que yo tengo un sistema de referencia, dijimos, vamos a necesitar siempre que hablemos de movimiento, definir un sistema de referencia. Lo tengo definido acá, el movimiento rectilíneo sobre el eje X, y acá tengo el observador. En un tiempo, el vehículo o el cuerpo, la partícula, está en esta posición. Recuerden que sistema de referencia es el lugar donde está el observador y donde hacemos las mediciones. La posición es la coordenada sobre el eje X, es decir, la posición sobre ese punto, 19 metros. Obviamente me pone que existe un tiempo ahí que es 1 segundo. Pasado un cierto tiempo,
fíjense qué pasó. Voy a observar que el cuerpo está en otra posición. Es esta la posición, recuerden. Esto es posición. La coordenada sobre el eje X. Y esto es posición. En general, cuando está acá al inicio, se denomina posición inicial. Y cuando está en la segunda posición, es la posición final. Esto generalmente se denota como X0 o X1, y esto es X final o X2. ¿Sí? Siempre es la final y esta es la inicial. La posición, si uno analiza en forma vectorial, este sería X1 vector y esto sería X2. El delta X, que es el desplazamiento, que habíamos visto anteriormente, es la diferencia entre los dos vectores. Fíjense acá usamos otro concepto que habíamos visto al principio, que es resta de vectores, X2 menos X1, me va a quedar este segmento. Recuerden que delta, esto que van a ver a ustedes acá, que ya lo hemos visto, es delta. ¿Sí? Esto se lo utiliza para anotar, digamos, o hacer lo que es diferencias. Es decir, cuando uno pone delta X, siempre está hablando de el X final menos X inicial. Si uno dice delta T, es el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí? Es incremento, razón o diferencia entre dos magnitudes. Depende a quién se le aplique el delta. Entonces, en función de lo que hemos definido aquí, vamos a definir lo que es acá vemos desplazamiento de la partícula, ¿sí? Entre dos posiciones, X inicial y X final. Y velocidad, esto es una magnitud vectorial, que es la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Y acá quizás un poco también, como si estamos considerando el desplazamiento sobre la velocidad, como estamos moviéndonos en línea recta, recordemos que la trayectoria va a tener la misma representación que el desplazamiento y la misma longitud que la distancia, digamos. Entonces, uno podría escribir que la rapidez que la distancia sobre el tiempo, la distancia sería el módulo de ese vector, que obviamente va a coincidir, porque el módulo del vector, en este caso el ser recto, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces la rapidez me va a dar la misma magnitud que la velocidad media. Lo único que la velocidad media me está indicando dirección y sentido. Es decir, la velocidad va a tener dirección y sentido. Me va a decir que la velocidad son 50 metros por segundo, con dirección y sentido. En cambio, la rapidez solamente me indica la magnitud. Eso ténganlo en cuenta. Fíjense este ejemplo. Yo tengo un corredor que está en esta posición inicial. Acá lo ponen X1 o X inicial. Esto es el inicio. Y tengo el sistema de eje de referencia. Obviamente, recuerden siempre el movimiento es rectilíneo sobre el eje X. Pero acá recuerden, este es el observador. Estoy en esta posición. La posición, recuerden, es la coordenada sobre el eje X. Entonces yo digo, ¿cuánto vale X1? ¿O cuál es la posición del corredor en este? Y me fijo, 50, y si está en metros, sería 50 metros. A cabo de un cierto tiempo, el corredor está acá.
Entonces va a una posición 2, leo cuál es la coordenada sobre el eje, son 30, esto sería 30 metros. Entonces, ¿qué me pregunta? ¿Cuál es la velocidad del corredor? Y acá podemos ver algunos conceptos que hemos visto recién. ¿El corredor se ha desplazado, se ha movido? ¿Realmente tiene velocidad? Bueno, veamos. Para que exista movimiento, dijimos, tiene que haber cambio de posición. Esto es igual que esto, no. Pasó de 50 a 30. O sea que hubo un cambio de posición. Si hubo un cambio de posición, cambio, recuerden, es esto. Delta X. Si hay un cambio de posición, significa que hay movimiento. Esto implica movimiento. Yo podría hacer este movimiento caminando o corriendo. Obviamente esto es asociado a un tiempo y eso me va a dar la velocidad. Entonces vamos a ver cuánto es. El desplazamiento va a estar dado por la posición final menos la posición inicial. Siempre recuerden es esto, ¿sí? Posición final. Posición final menos posición inicial, que es 30,5 menos 50, y esto me da 19,5. Dividido el tiempo, que es 3 menos 2, ¿sí? Recordemos la gráfica de acá. El intervalo, esta es la posición 50, menos 30,5, me da 19,5, el tiempo transcurrido son 3 segundos, entonces la velocidad promedio es de 19,5, bueno, acá falta un 5, sobre 3 me da 6,5. Entonces quiere decir que la velocidad, este negativo, significa que es con respecto al observador que hemos colocado ahí, donde la velocidad negativa significa que apunta hacia el eje X negativo y tiene una magnitud de 6,5. La rapidez es 6,5, simplemente sin dirección ni sentido. Simplemente queda definida la rapidez con la magnitud solamente. Esto es velocidad media que tiene el corredor, y recuerden que la velocidad es una magnitud vectorial. En general nosotros no vamos a tener muchos problemas porque en general, todos los problemas que vamos a hacer siempre van a arrancar en el cero del sistema de ejes coordenados y se van a desplazar, es decir, la mayoría van a comenzar aquí y se van a desplazar en este sentido. Por lo tanto, se nos va a simplificar muchísimo estos análisis con respecto al signo de la velocidad. Una vez que tenemos o hemos comprendido estos conceptos de lo que es movimiento, es decir, primeramente sistema de referencia, que es el lugar donde se posiciona o se ubica un observador para tomar todas las mediciones de posición y de tiempo. Vimos posición o movimiento rectilíneo, que es aquel movimiento en el cual el cuerpo se desplaza o se mueve a lo largo de una línea recta. Posición, que era la coordenada sobre ese eje X. Vimos que si había un cambio de posición implicaba un movimiento. Y ese cambio de posición dividido el tiempo empleado nos daba una velocidad. Lo que vamos a ver ahora es movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que el cuerpo se está moviendo, tiene un cambio de posición, rectilíneo porque se mueve a lo largo de una línea recta, y uniforme porque su velocidad o su razón de cambio de desplazamiento por unidad de tiempo es constante. Es así que es como se define el movimiento rectilíneo uniforme de una partícula que, como su nombre lo indica, describe una trayectoria recta y es cuando su velocidad es constante. Esto que estamos viendo acá, esta relación, es constante. Quiere decir que no cambia y que a lo largo de toda la trayectoria la velocidad es exactamente la misma. Otra forma de definirlo es esta, que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Quiere decir que si, por ejemplo, en el gráfico que vimos recién,
lo podemos volver para atrás, en total no hay problema acá, del estudiante que camina, que quiere decir que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Fíjense, el espacio que hay de acá hasta acá, si acá estoy en 2 metros y acá estoy en 1, el delta X sería 2 menos 1 es igual a 1. El delta T es 2 menos 1, también es 1 segundo. Entonces la velocidad es delta X sobre delta T, que esto es 1 metro sobre 1 segundo, 1 metro por segundo. Me voy acá, por ejemplo, a este punto con este punto. Esto es 6 y esto es 5. Mi delta X es 6 menos 5. Esto es igual a 1. El tiempo empleado es 6 menos 5, 1 segundo. Entonces, mi velocidad es delta X sobre delta T, que es igual a 1 metro sobre 1 segundo. Es 1 metro por segundo. Y así puedo hacer en cualquiera. Si hago 9 y 8, etc. Es decir, recorre espacios, los mismos espacios en los mismos tiempos. 1 metro lo recorro en 1 segundo. 1 metro lo recorro en 1 segundo. 1 metro lo recorre en 1 metro segundo. Eso se refiere cuando dice que recorre espacios en tiempos iguales. Bueno, acá simplemente son las gráficas que correspondientes al movimiento rectilíneo uniforme. Simplemente van a trabajar con una sola expresión, que es esta que están viendo acá ustedes, velocidad igual a espacio sobre tiempo, o cualquiera, digamos, de las ecuaciones. Recuerden que velocidad es delta X sobre delta T. Esto es igual a X final menos X inicial sobre T final menos T inicial. Si el cuerpo que estamos analizando, es decir, el cuerpo que estamos analizando sobre el sistema eje X, está en el origen, X0 es igual a 0. Y si arranca en T igual a 0, estos dos términos no van. Entonces directamente la posición está dada por la posición final y el tiempo, que simplemente queda que la velocidad es delta X sobre delta T, y esto es igual a X sobre T. Esta es la formulita más común para un movimiento rectilíneo uniforme, donde parte el cuerpo desde el origen, en tiempo igual a 0, y de acá sacamos cualquier otra magnitud, dependiendo cuáles son los datos incógnitas, en relación al tiempo y la posición. Entonces uno podría decir, si tengo, me piden la velocidad, me dan posición y tiempo, utilizo esto, o podría despejar la posición, que es velocidad por tiempo, o podría despejar el tiempo, este está dividiendo, pasa multiplicando, me quedaría X sobre B, ¿sí? Dependiendo cuáles son los datos, cuál es la incógnita del problema, puedo calcular tiempo, posición y velocidad. Sergio, perdón. ¿Hay alguien que quiere? Sí. Correcto, sí, sí, hay gente que quiere ingresar. Que no puedo, tengo que dejar de compartir, si no, no puedo ver la pantalla. Bueno, volvemos acá. Entonces, Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Disculpe porque pensé que era lunes hoy. Estamos mal ya. Sí, digo, si tengo Estamos la bien, estamos bien. Mañana es Navidad, te aviso.
Bueno, Perdón. entonces dijimos, movimiento rectilíneo uniforme, la característica es que la velocidad es constante, esto es importante, ¿sí? Tenemos una sola expresión donde dijimos que la velocidad es delta x sobre delta t, ¿sí? Recuerden, la velocidad se define como el desplazamiento por unidad de tiempo. Como nosotros vamos a tener los movimientos, dijimos, en general, no siempre que sea lo mismo, vamos a tener este tipo de movimiento que comienza del origen, esto es el eje X, y de una posición inicial y un tiempo final, que generalmente, perdón, que generalmente estos dos son cero, porque comenzamos del origen en un tiempo igual a cero, y recorre una cierta distancia hasta una posición final, y obviamente va a emplear un tiempo final, que esto generalmente es t y esto es x. Entonces, esta relación de velocidad es delta x final menos x inicial sobre t final menos t inicial, dijimos. Como estas dos son cero, nos queda velocidad es igual a x sobre t. Esta es la expresión para un movimiento rectilíneo uniforme, donde su velocidad es constante, y las gráficas para este tipo de movimiento son de posición-tiempo y de velocidad-tiempo. En general, las gráficas son de este tipo. La velocidad, fíjense, constante. Cuando yo digo velocidad constante, significa esto, que a medida que pasa el tiempo, en cualquier tiempo, la velocidad es la misma. Y la posición, con respecto al tiempo, siempre es una recta. Puede cambiar la pendiente de la recta dependiendo la velocidad. Mientras mayor velocidad tenga, mayor pendiente voy a tener. Eduardo, ¿van a ser solamente movimientos rectilíneos ahora? Tenemos algo que estuvimos conversando el año pasado en el práctico y que no lo modificamos. Tenemos un solo ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, entonces sigo con la... Entonces el primer ejercicio y después el resto de los problemas ya son movimientos rectilíneos uniformemente variados. Bueno, seguimos entonces sigo con el cambio del movimiento uniforme, acelerado, digo. Vale. De todas maneras, pues después podemos poner acá y quedan algunos en el PowerPoint, hay algunos ejemplos de aplicación de este tipo de movimiento, si quieren sacar de acá. Sí, sí. Están explicados también, también está explicado, en el video está explicado de la teoría, está explicado este. Está bien. Ah, perdón, no lo estoy presentando, yo me fui. Este que está acá, de movimiento, está explicado, bueno, acá tiene un ejemplo de aplicación, que lo pueden ver también, que está desarrollado con respecto a un movimiento combinado, pero es movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, velocidad instantánea, son otros conceptos, definiciones. Recuerden que yo les dije en la clase pasada cómo van a ser los parciales. Van a tener un parcial teórico y un parcial práctico de problemas. ¿Cuál es nuestra intención? Obviamente que aprueben los dos. Si están jugados con el tiempo, nosotros preferimos que aprueben el práctico y no el teórico. Es preferible quedar en forma regular y no quedar libre.
La de máxima es que promocionen ustedes, es decir, que aprueben el práctico y el teórico. Como segunda instancia, que regularicen. Para regularizar hay que aprobar los 2 parciales prácticos. Si ustedes aprueban los teóricos y no aprueban el práctico, quedan libres. Entonces, la idea es que al menos aprueben los problemas. Y en ese sentido, siempre vamos a insistir con que le dediquen mayor tiempo a la resolución de problemas. El parcial práctico de teoría son 15 minutos al principio, es múltiple opción, son 10 preguntas, donde van a tener preguntas que yo les dije, si ustedes administren su tiempo, traten de jugarse primeramente, si no tienen o están jugados con los tiempos, no se pongan a ver teoría y práctico, dedíquense al práctico, aprueben el práctico. Después tienen 2, recuerden que cada parcial tiene 2 recuperaciones más. Entonces, si ustedes se aseguran en el práctico, después tienen 2 instancias más para ponerse a estudiar la teoría y aprobar la parte teórica. ¿Se entiende? Espero. Yo le dije por ahí, en la parte teórica, si ustedes ya tienen más o menos la parte práctica resuelta, y por ahí no tienen mucho tiempo para estudiar, y no quieren dedicarse a leer todo el libro o los apuntes, los PowerPoint van a ver todas estas definiciones recuadradas en rojo. Son los conceptos básicos y necesarios que ustedes deben conocer, y con esto se arma o se elabora lo que es la evaluación teórica. Entonces, es muy posible que le diga cuál es la velocidad instantánea, una pregunta, y le va a dar 4 opciones. Una de ellas será la velocidad en cualquier instante de tiempo. Entonces ustedes tildan eso. Y generalmente las teóricas son con respecto, por eso les dice, vean las presentaciones en PowerPoint y vean los recuadritos en rojo. Generalmente las preguntas salen de esos conceptos remarcados en rojo. Entonces, esto es velocidad instantánea. ¿Por qué velocidad instantánea? Porque uno podría ir de Mercedes a San Luis con el auto a 100 kilómetros por hora y no modificar la aguja en el velocímetro. Recordemos un concepto que dijimos anteriormente de que el velocímetro, si bien se denomina así, lo que está indicando es rapidez, porque no me indica la dirección y sentido. Pero no importa, supongamos entonces que indica la... Pero obviamente, yo salgo de acá, el auto está parado, tiene velocidad 0. Voy aumentando la velocidad hasta alcanzar los 100 kilómetros. Bueno, en cada un instante la velocidad va cambiando. Esa es la velocidad instantánea, que es la velocidad que corresponde a un determinado tiempo. Obviamente, en un movimiento uniforme, que dijimos que la velocidad era constante, la velocidad siempre es la misma en cualquier instante de tiempo. Bueno, acá está el velocímetro. O sea, si ustedes ven un velocímetro y le tapo los vídeos, se los pinto de negro, no van a saber para dónde están yendo, si para San Luis, para Mercedes, para Dará. Van a ver siempre la aguja marcando una velocidad, pero no van a tener idea del sentido que tienen, hacia dónde se dirigen. Eso me lo determina la velocidad. En realidad, el velocímetro lo que indica es rapidez. Bueno, acá están un poco más los conceptos de velocidad y rapidez con respecto a cómo se desplaza o se mueve un cuerpo con respecto siempre a un sistema de referencia o con respecto a un observador. Y acá viene un poco otro concepto, que dijimos, ¿qué pasa si la velocidad cambia? Aparece un nuevo concepto que es la aceleración. Es decir, si yo estoy detenido, mi velocidad es 0, y arranco, muy comúnmente decimos, estamos acelerando. Bueno, ese es el concepto de aceleración, que fíjense qué concepto tiene involucrado. Al igual que para que exista el movimiento, que tiene que haber un cambio en la posición, para que exista aceleración, tiene que haber un cambio, estos cambios en la velocidad. Recuerden que cambio lo vamos a simbolizar con la letra delta o variación. Entonces, para que exista aceleración, fíjense cómo se va a definir, simplemente como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Entonces, velocidad, dijimos que era cambio de posición,
con respecto al tiempo, y aceleración es el cambio o la variación de la velocidad respecto del tiempo. En un movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué característica tiene? Dijimos que la velocidad era constante. Quiere decir que en cualquier instante, la velocidad instantánea o la velocidad es exactamente la misma. Quiere decir que si yo grafico en un punto, por ejemplo, aquí, el cuerpo va a tener una velocidad, por ejemplo, de 10 metros por segundo. Y si voy a otro punto, la velocidad va a ser 10 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. Si yo planteo acá, voy a tener 10 menos 10 sobre el tiempo empleado. Obviamente acá voy a tener un tiempo inicial y acá un tiempo final. Pero 10 menos 10 me da 0, quiere decir que esto, 0 sobre 1 es 0, es decir, que no está acelerado. Es decir, un auto que se está desplazando con la misma velocidad en el tiempo, con la misma velocidad, significa que el auto se mueve con velocidad constante y no tiene aceleración. ¿Cuándo va a tener aceleración? Cuando ese mismo auto, acá, ese mismo auto, en un instante tenía 10 metros por segundo y en otro instante tenía 20 metros por segundo. Entonces, la velocidad final de ese, volvemos a plantear lo mismo, la velocidad final va a ser 20 metros por segundo menos 10 metros por segundo sobre el tiempo, y si ya tengo una diferencia o un cambio o una razón en las velocidades, voy a tener una aceleración. Entonces, aceleración involucra un cambio en la velocidad. Si la velocidad permanece constante, obviamente no voy a tener cambio de velocidad y no voy a tener aceleración. Estos conceptos por ahí lo hemos, o uno los habla en la vida cotidiana, es decir, estoy acelerando, acelerar. Bueno, acelerar es cambiar, en este caso la velocidad. Un ejemplo, un automóvil acelera a lo largo de un camino recto, siempre los movimientos nuestros van a ser rectilíneos, parte desde el reposo hasta 90 km por hora en 5 segundos. Algo que ya tanto Pablo como Eduardo le van a explicar, el tema de los ejercicios de aplicación, y esto es válido para todos, de leerlos 1, 2, 3 veces los enunciados. Aunque parezca un problema simple, que digamos, fácil de comprensión, digamos, siempre tratemos de hacer algún esquema, algún dibujito que nos permita entender o comprender el problema. El hacer un dibujo, que lo podamos hacer, significa que estamos comprendiendo el enunciado. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer el problema 1 o 2 veces, después de leerlo, tratar de hacer un esquema, un diagrama, y sacar todos los datos e incógnitas de ese problema. Entonces, tenemos un automóvil que acelera a lo largo de un camino recto, es decir, que el automóvil se va a desplazar a lo largo de un camino recto. Fíjense, hay mucha información en el enunciado que por ahí está no tan literal. ¿Qué dice del reposo? Esto me dice que parte, reposo, me está dando información, velocidad inicial igual a 0. Es lo mismo, pero me lo dicen de otra manera. Entonces, el auto estaría acá, con una velocidad inicial igual a 0, y me dice que acelera a lo largo del camino recto hasta otra posición, donde su velocidad es de 90 kilómetros por hora. Y tarda o emplea 5 segundos en este trayecto. Fíjense, acá le pongo una llave, porque acá estoy representando posición. Esto es
distancia, metros, kilómetros, etcétera, ¿está bien? Entonces, no puedo representar los segundos en el mismo eje que representa una distancia. Entonces, uno podría poner los datos: velocidad inicial 0, velocidad final 90 kilómetros por hora, y el delta t que estoy empleando 5 segundos. ¿Qué me pregunta? ¿Cuál es la aceleración que hubo? Incógnita, la aceleración. Bien. Obviamente es un problema de cinemática porque me está pidiendo aceleración. ¿Es correcto que me pida aceleración? Para que tenga aceleración, ¿qué tengo que tener? Un cambio de velocidad. ¿Tuve un cambio de velocidad? Sí, porque pasé de 0 a 90. Entonces, vamos a calcular la aceleración. La aceleración, tenemos una expresión que es el cambio de velocidad sobre delta t. Antes de empezar a resolver el problema, dijimos la lectura del enunciado, ver aquellas magnitudes que están disfrazadas, como esto que dice reposo, o parte del origen. Todo eso es información que se traduce en datos. Hacer el esquema, por más simple que sea, colocar datos y colocar las incógnitas. Otro tema, para no tener dolor de cabeza después y no cometer errores, es tratar de que las magnitudes físicas estén todas las mismas unidades, digamos. Distancias, todas en metros o todas en kilómetros, el tiempo, todos en segundos, todos en minutos, todos en horas. Porque después no vamos a poder simplificar. Es decir, si yo tengo kilómetros por hora, ¿sí? Acá tengo hora y acá tengo segundo. Esto me va a tener un problema en su momento. Entonces, lo que voy a tener que hacer es unificar todo a un mismo, es decir, el tiempo, ponerlo, o este que está en hora, llevarlo a segundo, o este segundo, llevarlo a hora. Entonces, eso es otra estrategia que tienen que tener en cuenta al momento de resolver los problemas, de unificar las distintas magnitudes que tengan las mismas. Bueno, acá borro yo escribir, podemos borrar y esto está resuelto. Lo que ven acá es la conversión de la velocidad 2, 90 km por hora. Este método generalmente lo estamos usando para cualquier tipo de magnitud, digamos que uno quiera convertir una unidad. Es decir, yo tengo la velocidad de 90 km por hora y yo quiero pasar esto a metros por segundo. Entonces lo que hacemos es siempre buscar un equivalente. Yo tengo que pasar los kilómetros a metro y las horas a segundo. Entonces, los kilómetros a metro, kilómetros lo voy a tener que poner acá y metro acá, a los efectos de poder simplificar. Pero acá tengo que buscar el equivalente, es decir, cuántos metros equivalen a un kilómetro. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Esto que estamos poniendo acá es lo mismo, esto es 1. Entonces no estoy modificando la relación. Y de esa manera yo ya simplifico esto con esto, y si yo hago 90 por 1000, me quedan 90.000 metros por hora. Ya tengo unidades. Pero también tengo que convertir la hora a segundo. Entonces lo que quiero simplificar va en el lado opuesto, acá va hora y acá va segundo. De la misma manera, esto tiene que ser 1. Entonces tengo que buscar qué relación hay entre hora y segundo. Una hora son 3.600 segundos. De esa manera, simplifico la hora con la hora y me queda, fíjense, en metros y segundos. Entonces hago 90 por 1000 dividido 3.600 y me queda 25 metros por segundo,
Y acá ya tengo el tiempo en segundo con el tiempo en segundo. Y la distancia en metros. Bueno, acá vienen algunas aplicaciones que tienen que ver, que después lo podemos ver en la clase que viene. Bueno, acá un poco lo que veíamos recién, el hecho de conceptos genéricos, digamos, de que la aceleración indica qué tan rápido cambia la velocidad y la velocidad nos dice qué tan rápido cambia la posición de un cuerpo. Hay otros ejemplos de aplicación, estos están todos resueltos, recuerden en las presentaciones, y después vamos a ver, bueno, aceleración instantánea, que esto no me interesa mucho, y sí lo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el segundo movimiento que vamos a ver. El primero fue el movimiento rectilíneo, recordemos, en esto hay coincidencia, en definiciones, movimiento, es decir, cambia la posición del cuerpo, rectilíneo, porque se mueve la luna recta, y el primero que vimos fue movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, y este es uniformemente acelerado. O sea que acá vamos a tener aceleración y va a ser constante. Esto significa que si hay aceleración, ¿qué es lo que hay? Hay cambio de velocidad. Entonces, la aceleración, ya habíamos visto que se definía, que es una magnitud vectorial, que es el cambio de velocidad, que velocidad es una magnitud vectorial por unidad de tiempo. Y acá están las ecuaciones. Bueno, pasamos a las expresiones que van a regular un movimiento rectilíneo uniforme. Y acá se complica, ya van a ver que se complica un poquito más los análisis de los movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme era muy simple, velocidad constante, porque simplemente había una sola expresión, que era esta. O más simple, era esto. Con eso resolvíamos todo. Ahora tenemos posición, tenemos tiempo, tenemos velocidad y estamos agregando aceleración. Y ahí se nos complica un poquito más las expresiones y los análisis de este tipo de movimiento. Encima vamos a ver que uno podría estar parado en la puerta de su casa, el auto detenido, la velocidad es 0, y si arrancamos estoy acelerando. Pero también si voy llegando a la esquina y veo un auto, voy a frenar. ¿Y qué decimos ahí? Y tengo que desacelerar. Estaba con una velocidad y voy a frenar a 0. Entonces la aceleración, una aceleración positiva, significa que hay un incremento en la velocidad, por ejemplo, cuando estoy parado y arranco, o cuando llego a una esquina y freno, voy a bajar la velocidad. Y en ese caso estoy desacelerando, por lo tanto la aceleración es negativa. Y esto tiene que ver un poco también con el análisis de esta ecuación. Si yo parto de reposo, esto es 0, y voy a ir a una velocidad final. Por lo tanto, este número es mayor que la unidad. En cambio, si vengo con una velocidad, y freno, la velocidad final es de 0 y esta es la velocidad con que voy a tener. Entonces, este valor va a ser negativo y la aceleración es negativa. Esta es la aceleración. Esta expresión, la que está acá, es simplemente despejada de esta misma, que es la aceleración. Paso el tiempo multiplicando al primer miembro y despejo velocidad final. Y estas dos expresiones son dos relaciones importantes, esta principalmente, porque en esta no está el tiempo. En todas las anteriores está el tiempo, entonces por ahí, dependiendo de los datos y las incógnitas que yo tenga en el problema, puedo trabajar con cualquiera de estas expresiones, pero fíjense que ahora estoy sumando una variable más, una magnitud física más, entonces dependiendo los datos que yo tenga, voy a trabajar con las expresiones. En las dos primeras no tengo posición y en las otras dos sí tengo posición. Una con las velocidades y aceleración y otra con los tiempos y la posición. Entonces cada uno va a depender
de cómo trabaje las distintas magnitudes. Quedaban en la anterior las gráficas, que por ahí que son características también del movimiento acelerado, así como en rectilíneo teníamos la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Recordemos, esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si yo grafico el movimiento rectilíneo, recuerden que la velocidad era constante. Este es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en posición tiempo, este es movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense, en esta gráfica de movimiento rectilíneo uniforme dijimos que la velocidad era constante. Por eso no cambia, es uniforme. Y por lo tanto la aceleración era cero. Si quieren lo podemos dibujar acá. Movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad va cambiando, como lo estoy viendo acá, a medida que pasa el tiempo tengo distintas velocidades, me aparece una aceleración, que es en el azul, y la gráfica de posición, fíjese que cambia a una parábola. Acá, en posición, el movimiento rectilíneo es una recta. Entonces, estos también son problemas que van a tener que analizar. Esto me da la información que yo le dije que ya vamos a empezar a trabajar, lo podemos ver en la clase que viene, en la introducción de la clase que viene, con respecto a algunas simulaciones que hay, que nos van a poder definir o apreciar un poco mejor estos conceptos, con respecto a la información que nos da una gráfica. Eso lo vamos a ver en la clase que viene cuando comencemos con algunas simulaciones, cuando un cuerpo se desplaza en un sentido o en el otro, con velocidad variable o velocidad constante. Toda esa información la puedo visualizar en una gráfica. Es decir, uno observando, viendo una gráfica, puedo decir qué tipo de movimiento está desarrollando un cuerpo. Bueno, y quedamos acá, Eduardo. La clase que viene, total es una aplicación. Acá están las dos que estaba diciendo recién. La comparativa que tienen ustedes del movimiento rectilíneo uniforme, de lo que es una gráfica de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración, y la que son de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las características de cada uno, y esto recuérdenselo porque también van a ser preguntas de teoría. Le vamos a dar una gráfica de esta y le vamos a decir, esta gráfica corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, o un movimiento uniformemente acelerado, o un movimiento de caída libre, o un movimiento circular. ¿Sí? Son simples las preguntas y en función de la gráfica. Ustedes tienen que saber cómo se representa o qué representa cada una de las gráficas. Y por último queda, que después lo podemos ver en la clase que viene, no es mucho más, es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es caída libre. Puedo arrojar un cuerpo hacia arriba o dejarlo caer, con la única característica que acá la aceleración ya la conocemos, que es la aceleración de la gravedad. Esto lo vemos la semana que viene con unas aplicaciones el lunes, con algunas aplicaciones, con alguna simulación, y volvemos a reforzar algunos conceptos con referente a lo que es cinemática. Bueno, Eduardo, Pablo. Sí, Sergio, te escucho. Se los dejo a ustedes entonces. No, bueno, comencemos con el tema de práctica, con algunos problemas. Seguimos con la misma metodología. Si tienen, o vamos resolviendo alguno, o el que ha visto ya algún problema, lo podemos ir analizando ahora.
Y siempre volvemos a insistir que no se dejen estar, tienen todo el material como para ir analizando, viéndolo, así que aprovechen los tiempos. La semana que viene, ahí ya pusimos todos los problemas propuestos, lunes y miércoles vamos a hacer todo práctico, también le vamos a seguir subiendo algunos problemas tipo parcial, cuando decimos tipo parcial, porque son tipo parcial, para que ustedes puedan ir resolviendo. Si no están seguros, déjenlo al último el problema. Vayan avanzando, vean bien los conceptos y cuando digan ya estoy listo, hagan ese problema tipo parcial. Bueno. Pablo, Sergio. Sí, yo quería explicar el 7, que es un plano inclinado, pero no sé si prefieren empezar con alguno que no tenga aceleración. Sí, el práctico, el primer ejercicio es de movimiento rectilíneo uniforme y después ya empiezan con uniformemente variado. Bueno, explico el 7 entonces. Antes de empezar, ¿alguno ya comenzó con este práctico de cinemática? Bueno, por ahora no hay respuesta. No, profe, todavía no. Carlos Vega Dice dice que que no. 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 De todos modos, Sergio, estuvo... No, de todos modos, te digo... No, profe. Los problemas que explicaste vos de movimiento rectilíneo uniforme, de esos problemas de aplicación, es en realidad un poquito más complejo que el uno que tenemos en el práctico, y después el que explicaste de aceleración, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hasta el ejercicio número 6 son muy parecidos. Es simple, un móvil que parte del reposo, incrementa su velocidad en un determinado tiempo, me pide que calcule la aceleración, el espacio recorrido. No, es nada más y nada menos lo que estuviste explicando hace un instante en el último ejercicio. Por eso dice Pablo que, bueno, ya el plano inclinado, que es el problema número 7, es un poquito más complicado, pero también necesitamos saber si... No, por eso no creo pueden que, comprender. digamos, no tiene sentido seguir avanzando si todavía no tienen los conceptos primero adquiridos, digamos. Entonces no Claro. tiene sentido. Por eso yo prefiero que hagan ejercicio sobre la primera parte. Si bien hay pocos problemas de uniforme en la guía, vayan al PowerPoint, que ahí tienen un par más desarrollados por cada tema, lo que es desplazamiento, velocidad media, y están resueltos. O sea, vean esos problemas también. Ok, bueno, si quieren, explicamos otro, que no sea el 7. Cualquiera. Dale, expliquemos uno de los ejercicios anteriores. Puede ser uno de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sacamos todas las dudas si surgen y ya pasamos al 7, que es un poquito más complicado. Bueno. A ver, déjame ver. ¿Querés explicar primero el orden uno de rectilíneo uniforme y después ya a ver el 7? Bueno, comenzamos entonces. A ver, algún ejercicio que me incluya. Ponete los autitos, vos, Eduardo, dale. Sí, el ejercicio número 1 es de una partícula que se mueve a lo largo del eje X y lo único que tiene que hacer es calcular el desplazamiento y la velocidad media.
Empecemos por ese, que es de movimiento rectilíneo uniforme, vemos uno de variado, y después vamos al complicado. O al complicado lo dejamos para el próximo, si quiero. Repasemos un poquito lo que dijo Sergio. Voy a activar mi cámara para ver si podemos ver algo. Ustedes van a tener que anclar la imagen de mi cámara en sus pantallas para que lo puedan ver un poco mejor. Todavía no dibujó nada, pero... el problema número 1, si tienen la guía por ahí a mano, me dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X y está localizada en un X inicial igual a 12 metros en un instante inicial de 1 segundo y un X final de 4 metros en un tiempo final en 3 segundos. Me pide encontrar el desplazamiento y la velocidad media durante ese intervalo de tiempo. Entonces, repetimos lo mismo de todas las clases, leer y leer el problema las veces que sea necesario hasta interpretarlo, interpretar el fenómeno físico. ¿Cuáles son los datos que me está entregando el problema? Los datos que me está entregando el problema son el X inicial, que es la posición inicial de esa partícula, que es de 12 metros, se encuentra en esa posición inicial en un tiempo inicial de 1 segundo. Luego me da de dato el X final, me dice que es igual a 4 metros, en un tiempo final de 3 segundos. Esos serían mis datos. ¿Cuáles son mis incógnitas? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Lo que tengo que calcular es el desplazamiento, lo vamos a denominar delta X, porque lo vamos a dibujar en una dimensión a lo largo del eje X, y la velocidad media. Vamos a calcular la velocidad media. Esas son mis incógnitas. Bien, ya sacamos en limpio cuáles son nuestros datos. En este caso, están dados directamente, explícitamente. Aparentemente no hay ningún dato oculto o dado en forma implícita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer un pequeño esquema. Vamos a trabajar con nuestro sistema de referencia, un sistema de coordenadas cartesianas, X e Y. Como es un movimiento rectilíneo en una dimensión, lo vamos a representar a lo largo del eje de las X. Dijimos que cuando nos movemos hacia la derecha, en sentido horizontal hacia la derecha, lo consideramos como positivo. Vamos a colocar nuestro origen, respecto del cual nosotros vamos a realizar las mediciones de las magnitudes. Este sería el origen de nuestro sistema de referencia y respecto del cual nos vamos a mover. ¿Qué me dice el problema? Volvemos a leerlo, volvemos y lo leemos las veces que sea necesaria. Me dice que en un instante inicial, esa partícula se encuentra en la posición 12 metros respecto a mi cero del sistema de referencia. Entonces, podemos hacerlo de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es decir, en el instante inicial, que es 12 metros, se encuentra la partícula en t inicial igual a 1 segundo. ¿Qué quiere decir? Que en ese instante la partícula se encuentra en este punto. Nosotros podríamos definir, lo voy a dibujar acá aparte, el vector, un vector posición que me va a representar justamente la posición de esa partícula respecto de mi origen. Este sería mi vector
posición. Este sería mi X inicial. Luego, transcurrido 2 segundos más, porque me dice que el tiempo final es de 3 segundos, la partícula se encuentra en un X final, igual a 4 metros. Es decir, si esto va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, significa que ahora la partícula se encuentra en esta posición. Entonces, si esta es mi posición inicial, si esta es mi posición inicial, y esta es mi posición final, siempre respecto a nuestro sistema de referencia, significa que hubo un desplazamiento. ¿Mm? Si yo represento el vector posición de mi segunda posición, sería este que está acá. ¿Mm? Represento mi posición final a través de un vector, siempre midiendo respecto de mi sistema de referencia. ¿Qué pasa? Si en el instante inicial estoy en x igual a 12 metros y en el instante final estoy en x igual a 4 metros, vamos a anotar acá, esto quiere decir que la partícula se movió en este sentido, hacia el sentido x negativo, es decir, está en este punto y se mueve hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que mi vector desplazamiento va a apuntar desde el x inicial hacia el x final. Este va a ser mi vector desplazamiento. ¿Mm? Recuerda que estas son todas magnitudes vectoriales. ¿Mm? Esa sería la interpretación gráfica. Ahora vamos a las ecuaciones. Entonces, el desplazamiento, que va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, va a ser igual, el x final, dijimos que es de 4 metros, y el x inicial es de 12 metros. Si nosotros hacemos la cuenta, obtenemos que el desplazamiento va a ser igual, 4 menos 12 son menos 8 metros. ¿Mm? Lo cual significa que, justamente de acuerdo a nuestro sistema de referencia, si decimos que los valores positivos van hacia la derecha, me está diciendo que la partícula se está moviendo en el sentido negativo del eje X. ¿Mm? O sea que va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, mi partícula parte desde este punto y culmina en X igual a 4. Entonces, este vector de desplazamiento que nosotros determinamos gráficamente tiene relación con lo que nosotros calculamos. Bien. Entonces tenemos la primera parte calculada, el desplazamiento, magnitud vectorial, que es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Ahora, determinemos, este sería el punto A, determinemos la velocidad media. La velocidad media, lo vamos a indicar como corresponde, va a ser igual al desplazamiento en función del tiempo. Es decir, fíjense que si analizamos esta ecuación, la velocidad, el vector velocidad, va a tener la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento, es decir, hacia la izquierda. O sea, acá este móvil va a tener una velocidad media en el sentido del eje X negativo. ¿Mm? ¿Por qué va a tener la misma dirección y sentido que el desplazamiento? Y porque el desplazamiento es una magnitud vectorial, tiene módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. Y el tiempo es una magnitud escalar, es decir, no tiene dirección y sentido. Es decir, el tiempo siempre transcurre, siempre va hacia adelante
nunca va hacia atrás y nunca se detiene. Entonces, el delta X lo tenemos calculado en el punto anterior, va a ser menos 8 metros, y el delta T va a ser igual al T final menos el T inicial. Entonces me va a quedar igual a menos 8 metros dividido, el T final es 3, el T inicial es 1, esto está dado en segundos. Si hacemos la cuenta, la velocidad media va a ser igual a menos 8 metros dividido 3 menos 1 es 2 segundos. Esto me va a dar como resultado una velocidad media de 8 dividido 2 es 4, con signo negativo, y las unidades son metros sobre segundo. Entonces me va a dar como resultado menos 4 metros sobre segundo. Entonces, si los representamos en nuestro sistema de referencia, esta partícula va a tener una velocidad en la dirección del eje X y hacia la izquierda, ¿bien? De menos 4 metros sobre segundo. ¿Mm? Repetimos, se va a mover con esta dirección y en este sentido. ¿Mm? Ese sería el concepto de lo que es el desplazamiento y la velocidad media. ¿Mm? Desplazamiento diferencia entre la posición final y la posición inicial. Y la velocidad es la relación entre el desplazamiento y el tiempo que pasó en ese movimiento. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Este sería el ejercicio, el problema número 1. Es un problemita conceptual, para que queden claro lo que es bien el desplazamiento y la velocidad media. ¿Mm? ¿Estamos bien, Pablo? Sí, perfecto. Perfecto. No hay No hay comentarios. comentario. Entonces, si está todo claro, entonces borramos este y encaramos otro problemita. Este es simple, es básico, pero es muy conceptual. Podemos hacer el problema o plantear el problema número 4, que está dentro de los propuestos también. El problema número 4 enuncia que una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es 25 metros sobre segundo. O sea, si leemos el primer renglón del enunciado, ya me está diciendo que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, incrementa su velocidad desde 0 hasta 25 metros sobre segundo en un tiempo de 10 segundos. ¿Mm? Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado, ¿qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? Bien, leemos el enunciado las veces que sea necesario. Ya sabemos que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay un incremento de la velocidad desde 0 hasta 25 metros sobre segundo. Vamos a recopilar los datos nuevamente. Los datos del enunciado, ¿cuáles son? Me da el tiempo, que es igual a 10 segundos, que es el tiempo que le lleva a la locomotora a alcanzar su velocidad normal de 25 metros sobre segundo partiendo desde el reposo. Implícitamente, tenemos que la velocidad inicial es igual a 0, consideramos que parte desde el reposo. Tenemos la velocidad final, que es de 25 metros sobre segundos. Y lo que me pide calcular, que estas serían mis incógnitas, la aceleración de la locomotora
y el espacio recorrido durante ese movimiento. El espacio recorrido. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y nuevamente, un pequeño esquema, nuestro sistema de coordenadas cartesianas como sistema de referencia. ¿Mm? Movimiento en una dimensión, es decir, a lo largo del eje X, repetimos, consideramos nuestros positivos hacia la derecha, el origen del sistema de referencia respecto del cual nos vamos a mover, y no tengo una locomotora, pero vamos a reemplazarlo por un autito, ¿está bien? En el instante inicial, ese vehículo está en reposo. ¿Y qué pasa? Si yo coloco mi cronómetro en el y lo inicio en el instante en el que el móvil comienza a moverse, ¿está bien? Y cuento esos 10 segundos, ese móvil, ¿qué va a hacer? Va a comenzar con velocidad inicial a 0, va a comenzar a aumentar su velocidad a medida que pasa el tiempo, aumenta esa velocidad y llega un punto final en el que la velocidad es de 25 metros sobre segundo. ¿Mm? Parte del reposo, acelera hasta 25 metros sobre segundo. Es decir, yo analizo, en este caso, le saco una foto al instante inicial y le saco una foto al instante final. Después, no sé lo que pasa, pero lo que yo voy a analizar es ese instante de tiempo, 10 segundos. ¿Mm? Volvemos al principio. Entonces, va a haber un punto en el que el móvil va a tener una velocidad final que va a ser igual a 25 metros sobre segundos. En el instante inicial tiene una velocidad inicial igual a 0, parte del reposo. Si la velocidad inicial es 0 y la velocidad final es de 25 metros sobre segundo, entonces existe una aceleración que va a tener el mismo sentido, en este caso, del movimiento, es decir, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la velocidad, la aceleración es positiva. Desde el punto inicial hasta el punto final, transcurren entonces los 10 segundos. El tiempo que transcurre es de 10 segundos. Entonces, aclaramos acá que estamos en presencia de un movimiento rectilíneo. Es un movimiento porque hay un cambio en la posición inicial igual a 0, posición final no la tengo todavía. Es rectilínea porque se da a lo largo de una trayectoria recta y es uniformemente acelerada porque esta aceleración consideramos que se mantiene constante, no cambia. Esto se mantiene constante. Algo que no he indicado acá, voy a borrar esto un poquito. Hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento desde el punto inicial al punto final. Este es el punto inicial, este es mi punto final, entonces acá hay un desplazamiento, un delta X. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, de las ecuaciones que nosotros conocemos de la cinemática para este tipo de movimiento, ¿cuáles tenemos? Tenemos que la velocidad final de un móvil va a ser igual a la velocidad inicial de ese móvil, más, utilizamos el signo positivo, porque hay un incremento en la velocidad, una aceleración por un tiempo. ¿Mm? Analicemos la ecuación y analicemos nuestros datos. La velocidad inicial consideramos que es 0 porque parte del reposo. La velocidad final es dato, es 25 metros sobre segundo. Y el tiempo durante el cual transcurre este movimiento también es un dato. Por lo tanto, lo único que no conozco es
el valor de la aceleración y que es justamente lo que me pide el primer punto. Entonces directamente me va a quedar que la velocidad final, esto es cero, este tiempo que está multiplicando pasa dividiendo, velocidad final sobre el tiempo va a ser igual a la aceleración, ¿no? La magnitud vectorial. Hacemos los reemplazos numéricos, la aceleración me va a quedar que es igual a la velocidad final, que es 25 metros sobre segundos, dividido el tiempo, que es de 10 segundos. Esto me da un resultado de, si hacemos 25 dividido 10, me queda 2,5. Y recuerden hacer el análisis de unidades, ¿no? Esto es metros sobre segundo, dividido segundo, me queda metros sobre segundo cuadrado. Acá por ahí se confunde un poquito a la hora de hacer el análisis de dimensiones cuando está expresado de esta manera. Nosotros lo podemos expresar como metros sobre segundo, que lo consideramos el numerador, dividido segundo que tengo en el denominador. Esto como si tuviera un segundo sobre 1, es lo mismo. ¿Mm? Entonces podemos aplicar acá lo que es la regla de los arcos, que es numerador con denominador, y denominador con numerador, y me va a quedar metro por 1 es metro. Dividido segundo con segundo, me queda segundo al cuadrado, ¿no? Entonces esto es unidad de aceleración que se condice con lo que nosotros estamos calculando. Eso por un lado. Lo que también podemos hacer, expresarlo de otra manera, podemos decir que siempre haciendo referencia al análisis de unidades, podemos expresarlo como metros sobre segundo, que es el numerador, digamos, dividido segundo, que sería el denominador. Acá es como si tuviera un 1, repito. Entonces, cuando resolvemos nosotros una división de fracciones, porque estas son dos fracciones, siempre se hace en forma cruzada. Entonces me queda metro por 1, esto es metros, dividido segundo por segundo, esto es segundo cuadrado. Y obtenemos nuevamente las unidades de aceleración. ¿Mm? Eso es el primer punto. Si está claro, lo borro por una cuestión de espacio y pasamos a calcular la posición final, que es el punto B que me pide, el espacio que ha recorrido antes de alcanzar la velocidad regular. Pablo, ¿vos me avisás? Sergio, Sergio, Sí, dale. ¿estamos bien? Hasta ahora está bien. Entonces borro acá y pasamos a la segunda parte. ¿Mm? Entonces acá vamos a anotar acá que la aceleración que calculamos es de 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Borro un cachito esto. Y ahora lo que tengo que calcular es el espacio recorrido o el desplazamiento que tuvo a lo largo del eje X desde que se inició el movimiento hasta que pasaron los 10 segundos. Es justamente esta magnitud que estábamos mostrando acá. ¿Mm? Nosotros conocemos entonces ahora la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo y conocemos la aceleración. Hay una formulita también del movimiento rectilíneo uniformemente variado que expresa que la posición final de un móvil, la posición final de un móvil va a ser igual a su posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, más, en este caso, porque la velocidad incrementa, que quede claro eso, un medio multiplicado por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. ¿Mm? Es una ecuación de segundo grado que me indica la posición del móvil en cualquier instante de tiempo. Analicemos la ecuación, siempre analicemos. La posición inicial dijimos que coincide con el origen de nuestro sistema de referencia. ¿Mm?
Entonces, este x inicial es igual a 0. Y lo que yo voy a determinar es el espacio que recorrió hasta llegar a su punto final. La velocidad inicial de esa locomotora o de ese móvil también es 0, porque parte del reposo. Entonces me va a quedar que el x final va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Mm? Hacemos los reemplazos numéricos, tengo 1/2, la aceleración la calculamos en el punto anterior, es 2.5 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo sigue siendo un dato, esto me va a quedar 10 segundos, ambos elevado al cuadrado. ¿Mm? Hago los cálculos y me queda que la posición final va a ser igual a, ¿cuánto me quedaría esto? Si alguien lo puede calcular, tengo mi calculadora acá. Esto me da como resultado un X final de 125, que y son metros. Veamos por qué. Hagamos el análisis dimensional otra vez. Me queda 1/2 por 2.5 metros sobre segundo cuadrado. El primer factor tiene unidades de metro segundo cuadrado, que es que son las unidades de la aceleración. Por este segundo está elevado al cuadrado, me queda segundo al cuadrado. ¿Mm? Por lo tanto, este segundo al cuadrado se me va con este segundo al cuadrado y me queda, en definitiva, unidades de metros, ¿Mm? Que se condice con lo que nosotros estamos calculando. Esa sería la posición final. Que en este caso la posición final respecto al origen coincide con el desplazamiento, porque recuerden que el desplazamiento, el delta x, la magnitud vectorial, esto que es representado acá, es igual al x final menos el x inicial. Como el x inicial es 0, entonces el desplazamiento coincide numéricamente con la posición final, es lo mismo en este caso. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran acotar? ¿Algo que esté faltando? Por el momento no hay comentarios. Entonces el espacio recorrido, lo vamos a anotar por acá, es de 125 metros. Si analizamos un poquito más en profundidad, esta aceleración, si no hay duda, voy a borrar esto por acá. Esta aceleración, ¿qué me está indicando en realidad? ¿Qué significa? La aceleración es igual a 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Expresado de otra manera, yo podría colocarlo como 2,5 metros sobre segundo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que este móvil, que este tren o esta locomotora incrementa su velocidad en 2,5 metros sobre segundo por cada segundo que pasa. ¿Se entiende? Es decir, su velocidad se incrementa en 2,5 metros sobre segundo por cada segundo que pasa. Hay un incremento de velocidad por cada segundo que pasa. Es decir, en un segundo tendrá una velocidad de 2,5, en 2 segundos de 5, en 3 segundos de 7,5 y así sucesivamente, para darle una interpretación física de este valor numérico. ¿Mm? Creo que estaríamos, Pablo. Lo otro que por ahí se podría mostrar, que también lo vieron recién con Sergio, son las gráficas. Sergio, ¿estás por ahí? Ahí no está. Ahí está. No sé si lo vieron o... Eduardo, ¿me Sí, estabas llamando? sí. Recién cuando estaba haciendo el repaso de la teoría, vieron las gráficas, ¿cierto?
Sí. Porque este problema ya estaría básicamente resuelto, ya estaría culminado. Yo decía de mostrar las gráficas, pero no sé si recién las analizaron en profundidad. No, yo la gráfica, la idea es hacerle la clase que viene, Ahí agarrar una está, simulación y hacer los dos movimientos con las tres gráficas. ahí está, Posición, velocidad y aceleración. listo, Y listo. volvemos a reforzar un poco los conceptos de esto. Una vez Dale, que ellos practiquen ahora, hasta el lunes que viene, se esfuerzan los dos conceptos de dos movimientos y el lunes que viene con la simulación volvemos a ver todos los gráficos. dale. ¿Eh? Entonces, lo que es movimiento rectilíneo uniforme está repasado, uniformemente variado es este caso. Eh, el resto de los ejercicios, hasta el problema número 6 inclusive, son similares a estos, no tienen otra complicación. Bueno, entonces dejamos el 7 para el lunes. Dale, Les explico el 7 el día lunes. dale, para que ellos puedan encarar el resto de los problemas, porque en el momento que los planteen, ahí es donde se van a presentar las dudas. Ok. ¿Mm? Si no hay dudas, No, no hay dudas. hay silencio. Sí. Bueno, listo. Entonces con esto van a poder resolver hasta el 6, que son similares a esto. Lo del 7 en adelante ya entran en los planos inclinados, que en realidad es lo mismo, lo único que se le agrega es un plano inclinado. El lunes les voy a explicar el número 7 para que tengan uno resuelto y explicado. Bárbaro. Consulta, Sergio, ¿pudiste tomar lista? Estaremos listos, Pablo, me parece. Entonces, si no hay otra duda o algo que quieran consultar, preguntar, acotar. No, dudas no hay, por lo que no, pasa que no han empezado a hacer los ejercicios. Claro, Ese es claro. estaría bueno que que el lunes sí traigan dudas de ejercicios que no hayan podido resolver. Ok. O sea, para el lunes traten de traer resuelto, si pueden plantear inclusive el problema número 7, porque después ya pasamos a la parte de caída libre y tiro vertical, que es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así podemos avanzar. Así que para el lunes traten de resolver hasta el ejercicio 7. El, el- el Pablo les va a mostrar cómo se resuelve el ejercicio 7. Vemos las consultas y avanzaremos sobre lo que es caída libre de tiro vertical. Ujú. Sí, sí, si hay tiempo podremos hacer alguno de esos. No hay problema. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, si no hay estamos entonces, ninguna duda, no sé si Sergio pudo todo, Tomás lista, hacer no, la asistencia. estaba teniendo una llamada por teléfono, pero a ver, espera, tengo a Alexis Díaz, Andrés Palacio, Bruno Heredia, Carlos Vega, Ceballos Manu, Eduardo Finó, Emanuel no, Silva, Emilia Freisi, Facu Lagos, Fernando Britos, Julián Cardoso, Leo Mendoza, Matías Medero, Max Inciso, Santiago Díaz y Sol Moyano. Pablo Amar. Y Pablo Amar. Acá está, acá, ya lo saqué ya. Sí, sí, sí. Ya Bueno, lo puse. No, se me filtraba la de física 1, no sé por qué. está bien. Estamos. Bueno, Bueno, listo entonces. entonces el lunes que viene, recuerden, traten de ir avanzando. El lunes que viene vamos a comenzar con un breve repaso de lo que vimos hoy. Vamos a ver una simulación de gráficas
y de movimientos, algo así como para que quede más claro y asociar el cuerpo con cómo se está desplazando con la gráfica y ver un poco más en detalle caída libre. Y seguimos avanzando con problemas. El que pueda avanzar y traer las dudas, mucho mejor. Bueno. Listo, entonces, Listo. No. Fin de semana, chicos. Nos detenemos vemos. la grabación. Ah, cierto. Hasta luego. Bien. Hasta el lunes.